Ok, ¿qué tal? Bueno, 7:36 de la tarde, México del día 23 de mayo, jueves 23 de mayo. Ok, este video es para Damelis. Damelis, ¿qué tal? Referente a tu pregunta, sí, referente a tu pregunta y los estudios y los estudios que he compartido. Bueno, por ahí creo que te respondí, pero bueno, siento que fui un poquito, que mis palabras son un poco duras, sí, pero esas palabras o esa publicación que hice, que es mi foto de portada, sí, lo hice en un momento donde estaba muy estresado, sí, donde del pasado 12 de mayo al día de hoy, sí, aún sigo en estos asuntos, sí, jueves 23 de mayo, sí, se me dio el entendimiento, se me dio la orden de que yo empezara, de que era mi turno, que yo empezara a compartir, sí. Entonces, mi última publicación, que es la foto de portada que habla referente a Babilonia 70, sí, ahí hago dos advertencias, que es de que tienen que salir de las ciudades populosas, sí, donde el cual Dios ha mandado señales, sí, de juicio, sí. Y la segunda advertencia es que va sobre los pastores, sí, o los ministros o aquellas personas que ocupan un lugar dentro de la iglesia, sí. ¿Por qué? Porque por culpa precisamente del sistema religioso que impera actualmente, sí, es que el evangelio de Jesús o de Yeshua, sí, no se ha podido expandir a las demás naciones. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Entonces, cuando yo hice mi cartel, sí, y dije, no, ok, si Dios habló, Dios va a confirmar. ¿Y qué pasa? Me topo en mi camino a una publicación, a un video de un ministro que es de Veracruz, ¿no? Donde habla que viene el desplome económico. Sí, para los que no tienen mucho entendimiento referente a los tiempos de Dios, sí, eh, todos los juicios que se están viendo ahorita, o las señales de los juicios que se están viendo ahorita, sí, porque viene un juicio, eh, te lo enseña la Biblia, que al finalizar los 6000 años, sí, viene un juicio, como cuando fue en el principio, como en los días de Noé, sí, pero el juicio no solamente viene, sí, eh, bajo tormentas o lluvias, sino también el juicio de Dios viene como en los días de Lot, ¿sí? O de Sodoma y Gomorra. Entonces son dos tipos de juicio, ¿sí? Uno por agua, que representa el Antiguo Testamento, y el otro por fuego, que representa Sodoma y Gomorra y el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ¿qué representa? El juicio por agua representa el bautismo por agua, y el juicio por fuego representa el bautismo por medio del fuego del Espíritu Santo. O sea, los que no vayan a la presencia de Dios en este tiempo, sí, que es la señal de Jonás, de juicio por medio de agua, van a tener que ir, sí, por medio de los juicios de fuego, sí, que es Sodoma y Gomorra. Todo es simbólico. Entonces, referente a los estudios, sí, que me preguntaste, Damelis, no los tengo numerados, sí, es mucha información. Estamos hablando que en el transcurso de 6 años, sí, yo he hecho álbumes, sí, y he estado compartiendo información y he ido agregando información. Caramba, me veo todo ojeroso, casi no he dormido. Entonces, los estudios es muy difícil que yo los numere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú entras en el proceso, sí, Dios te va revelando información. Entonces, a como Dios te está procesando tu carácter, sí, que en mi caso fueron 6 años, sí, Dios te va revelando información, sí, pero aquí hay una clave, sí, y hay un principio dentro de Dios, que Dios en la antigüedad, en el libro de Melquisedec, sí, en la historia del universo te enseña, sí, que Dios le revelaba conocimiento a Lucifer. Pero ¿qué pasó con Lucifer? Sí, cuando él se exaltó y se quiso ser como Dios, lo mismo que pasó con Adán, sí, ¿qué fue lo que hizo? Dios le dio un tiempo determinado y luego lo confrontó, vino juicio y lo desterró. Entonces hay un principio que tú vas a notar dentro de todos los profetas que Dios ha levantado en su momento. Sí, si a ti Dios te da una revelación, sí, y tú la tomas y esa revelación te enalteces, te enorgulleces, tu soberbia se desborda, ¿sí? Y ya esa revelación que Dios te da, ¿sí?
tú haces mal uso de ella, ¿sí? Empiezas a confrontar a la iglesia o empiezas a confrontar a los demás otros profetas, o sea, tú no eres humilde, ¿qué es lo que hace Dios? Te deja de revelar, ¿sí? Te quita la revelación, ya no te da, ya no te sigue usando, ¿sí? Para revelarte secretos o misterios, que es lo que ha pasado con los antiguos profetas, ¿sí? Cuando se levantó Ricardo Salazar, cuando se levantó Efraín Rodríguez, se levantó los demás profetas, ¿sí? Si tú te pones a analizar, ahorita se acabaron los 6000 años, ahorita Israel ya cumplió 70 años, ahorita viene guerra para Israel, ¿sí? Y a diferencia de hace 3 años, cuando se levantaron esos profetas de Dios, ¿sí? O Dios levantó a esos profetas, ¿sí? Nadie está hablando de estos temas, todos se quedaron callados, ¿sí? O la gran mayoría, ¿sí? Porque los que Dios levantó en un principio como profetas, ¿qué pasó? Cayeron, ¿sí? Hubo contiendas entre ellos. Ejemplo, Ricardo Salazar con la hermana misionera, ¿sí? O ejemplo, Efraín Rodríguez con Rashke, ¿sí? Que hay videos referentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Dios te utiliza bajo el don de profecía y tú te enalteces o te enorgulleces como Lucifer? ¿Qué es lo que hace Dios? Simplemente te quita, te deja de utilizar como instrumento, ¿sí? Bajo el don de profecía. Entonces hay una regla y un principio, ¿sí? que tú debes de mantener, ¿sí? Durante el tiempo que estás siendo procesado. Tú debes en todo momento ser humilde, ¿sí? Porque del momento que tú te enorgulleces, te enalteces y utilizas la revelación de parte de Dios, ¿sí? Para señalar a otros profetas o para contender con otros profetas, ¿sí? Dios simplemente te quita, te aparte. ¿Qué es lo que hace? Levanta a otros siervos inútiles, ¿sí? O otros instrumentos bajo el don de profecía. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Sí? Entonces, una de las reglas es esa. Ahora, ¿por qué razón Dios tuvo que mandar a Jesús a la tierra para dar a conocer sus secretos, sus misterios o una correcta interpretación de la Torah? ¿Sí? ¿Por qué tuvo Dios que hacerlo? Porque Dios tuvo que mandar a Jesús. ¿Sí? Pasa lo mismo que está pasando ahorita. ¿Sí? Uno de los otros principios que Dios enseña a través de todo el contexto de la Biblia es de que para que tú seas utilizado, para que tú puedas interpretar la Biblia, tienes que ser un hijo de Dios, ¿sí? Entonces, para ser un hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Sí? Tienes que pasar o caminar el mismo camino o proceso que caminó Jesús, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Sí? Que en las iglesias te dicen, ¿sabes qué? Estamos bajo la gracia, ¿sí? Ya Jesús pagó por nuestros pecados, ¿sí? Y ya, no tienes que hacer nada. Entonces, eso va en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú te empiezas a acercar, ¿sí? O a los asuntos de Dios, tú tienes que ser procesado de la misma manera que fue procesado Jesús, ¿sí? Y uno de los procesos, ¿sí? O tentaciones que tú tienes que pasar como hombre o como hijo de Dios es que debes de respetar a su grey, ¿sí? El error que Salomón cometió, Jesús no lo cometió, ¿sí? O sea, no fue hallado pecado en él. Por ejemplo, sí, entonces tú tienes que recorrer el mismo camino que recorrió Jesús para que Dios pueda utilizarte como profeta, ¿sí? Y de esa manera, con bajo sufrimiento, Dios te empiece a revelar, ¿sí? Desde el momento que tú estás siendo procesado. Por lo consiguiente, la Biblia no puede ser interpretada por cualquier persona, ¿sí? Sino solamente por un hijo de Dios que ha caminado el mismo camino que caminó Jesús, que es sufrimiento, ¿sí? Y superando las tentaciones, ¿sí? Entonces, no cualquiera puede interpretar la Biblia, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios tuvo que mandar a uno de sus ángeles a encarnarse a la tierra para dar a conocer los misterios y secretos que hay dentro de la Biblia o en ese tiempo de la Torá. Y en otras escrituras dice que Jesús tuvo que limitarse a la Torá, porque aún él tenía más ciencia, pero pasa lo mismo que pasa ahora. Sí, nosotros compartimos información, sí, y ahí lo dejamos en el Facebook. Sí, quien tiene entendimiento, quien ha sido procesado y quien ha cruzado el camino que Jesús cruzó, sí, va a tener la sabiduría y el Espíritu de Dios para poder interpretar los estudios. No así los demás. Sí, ahora, ¿por qué era necesario que Jesús fuera levantado, sí, o fuera ministrado fuera del Sanedrín o fuera del templo que al final fue destruido o del sistema religioso? ¿Por qué? Porque Jesús traía otro conocimiento.
Sí, Jesús no solamente traía conocimiento, sino traía poder. Entonces, los estudios que nosotros, gracias a Dios, por ahí he visto que no soy la única persona que está manejando esa información, ¿sí? Por esa razón, sí, tú como cristiano tienes que ser levantado o ministrado o procesado fuera de las iglesias. Sí, sabemos que las iglesias Dios lo pone o Dios lo permite para que por medio de las iglesias seamos moldeados, sí, a través del rechazo del sistema religioso, a través del desprecio de los demás miembros de la iglesia, a través de su soberbia de ellos, es como nosotros somos moldeados, ¿sí? Entonces, de que en parte Dios utiliza todos los recursos, incluso la iglesia o el sistema religioso, ¿sí? Entonces, a lo que voy lo siguiente, ¿sí? Los estudios que yo comparto, ¿sí? No es de interpretación para cualquier persona. Sí, entonces, ¿por qué? Porque para que tú puedas interpretar Apocalipsis 12 y lo que está escrito todo en el libro de Apocalipsis, sí, tienes que entender que como fue en el principio, es al final. Es decir, que tienes que haber o poseer el conocimiento de los libros de Enoc. Porque así como fue en el principio, sí, va a ser en el final. Y si tú no tienes el conocimiento de los libros de Enoc, porque no nada más es uno, está el libro de los secretos de Enoc, está el libro de Enoc 3, ¿sí? donde te desvela cómo es el diseño de la tierra, ¿sí? Entonces tú no vas a poder comprender si el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc, ¿sí? Fue el primero, fue el primer libro aún antes del libro de Apocalipsis. Entonces, si tú no tienes conocimiento de los libros de Enoc, no vas a interpretar correctamente Apocalipsis 12 dentro del libro de las revelaciones, que es Apocalipsis. No vas a poder interpretar. Sí, pero entonces por eso es importante que Dios te ministre o te levante fuera de las iglesias. ¿Por qué? Porque los libros de Enoc y aún los demás otros libros que menciona la Biblia no están dentro de la Biblia, no están dentro del canon. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar a entender o te va a revelar sus misterios si tú no tienes conocimiento? Es un principio bíblico. Sí, entonces aquí es donde vamos. Sí, la razón por la cual muchos dependen de los pastores o de las iglesias es porque no tienen ese conocimiento. Sí, donde están sujetos a un sistema religioso. Sí, entonces tienen que depender de un pastor, sí, de una iglesia, de un sistema religioso como los tuvieron en la antigüedad los fariseos. Sí, entonces, por esa razón, sí, muchos dicen, oye, es que no entiendo tus estudios, ¿cómo lo vas a entender? Sí, no vas a poderlos entender, porque para que puedas entender tienes que tener conocimiento de los otros libros. Sí, entonces estoy ocupando, este celular no es mío, me lo tuve que pedir prestado, tengo que hacer un viaje ahorita, voy a desconectarme como 3-4 días del internet. Sí, por eso estoy haciendo este video, Damilis, para responderte y pedirte disculpas si fui muy duro con mis palabras, pero voy a lo siguiente. Sí, nosotros hemos pagado un alto precio para compartir esa información. Sí, y tratar de darla a conocer, sí, nos lleva mucho tiempo. Sí, entonces esos libros, por ejemplo, el libro de Enoc está profetizado que es para la última generación. ¿Cuál generación? ¿Cuál última generación? La segunda generación. Sí, al cumplir Israel 70 años. Entonces, en los libros de Enoc está profetizado que está destinado para los que van a vivir la gran tribulación o la última generación. Sí, entonces eso no nada más son los libros de Enoc, también es los libros de Melquisedec. Sí, entonces todos estos estudios que acabo de compartir referente a que los asteroides no son roca, sino que son ángeles que van cayendo a la Tierra. Sí, si tú te pones a investigar, sí, de unos años atrás a la fecha, se ha multiplicado la caída de asteroides, pero los asteroides en el mundo espiritual no son rocas, sino son ángeles. Sí, entonces, si tú te pones a checar, sí, o a cuadrar la información, sí, desde un tiempo para acá, los asteroides han caído han aumentado. Y al caer los asteroides, sí, que ahorita ya están prácticamente cayendo sobre la Tierra, sí, la maldad ha aumentado, va de la mano. ¿Por qué? Porque los asteroides, según el conocimiento humano, es una roca o es una estrella fugaz, pero bíblicamente son ángeles cayendo a la Tierra. Sí, entonces de eso tratan mis publicaciones. Sí, no podemos, sí, dar a conocer todos estos estudios
¿sí? ¿Cómo le podemos meter todo este conocimiento a una persona que no tiene, ¿sí? Ni siquiera el conocimiento de la existencia de estos libros? Sí, porque estamos hablando, sí, que no solamente es el libro de Enoc o de los libros de Enoc, sino también estamos hablando que son el libro de Melquisedec, por ejemplo, sí, y aún otros libros. Sí, entonces tú no puedes interpretar la Biblia si no tienes el entendimiento o no has sido procesado. Sí, entonces, no en mi caso, sí, cuando hice el último cartel, Babilonia 70, donde está diciendo, ¿sabes qué? A partir del año nuevo judío, 5780, ¿sí? Que es a finales, en otoño, verano-otoño, empieza la última generación, ¿sí? Empiezan los últimos 10 años, a partir de 2020. Entonces, nosotros tenemos ese conocimiento, ¿sí? Pero ¿cómo te vamos a dar a entender ese conocimiento si tú estás limitado nada más a los 66 libros de la Biblia? ¿Sí? O sea, llevaría mucho tiempo, ¿sí? O estudios tras estudio para que tú entiendas todo eso. Estamos hablando de que son 6 años de estudio. ¿Cómo hago yo para darte a entender o para meterte en tu mente que está limitada a una Biblia de 66 libros lo que yo comparto? O sea, va a llevar mucho tiempo. Sí, entonces, desde el día 12 de mayo, dediqué mi tiempo, me aparté de mis asuntos familiares, de mi negocio, sí, por dedicarme a los asuntos de Dios. Sí, nosotros sabemos que en verano viene la guerra, porque hay cambio, sí, de ángel. Sí, el libro de Jubileos te enseña, sí, y el libro de Enoc, capítulo 80, 82, enseña que los que tienen control de los asuntos de la tierra o de las estaciones o de los asuntos climáticos de la tierra, ¿sí? O las estaciones del año son los ángeles, y cada estación de año cambia un ángel. Sí, eso, si tú has escuchado el testimonio de John Ramírez, sí, ex satanista, sí, él dice que cuando se reunían, que cuando había cambio, ¿sí? de principado, ¿sí? Ellos se reunían. Entonces, personas como John Ramírez o gente que ha estado dentro del satanismo comprenden lo que está escrito en los libros de Enoc, por ejemplo, porque ellos saben que a cada determinado tiempo, ¿sí? Cambian, se rotan, ¿sí? Los principados, ¿sí? Que son jefes de guías que te habla el libro de Enoc, ¿sí? Que hay un jefe para la temporada de otoño, hay un jefe de guía o un ángel para la temporada de invierno y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces los tornados, ¿sí? No son tornados, son ángeles que están cumpliendo con un determinado papel u obligación. ¿Sí? En la Biblia enseña, en el Éxodo, cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, sí, que un ángel iba delante de ellos en forma de remolino o de fuego. Sí. Entonces, un ángel puede manifestarse como una estrella, como una roca caída, como un remolino o torbellino. Sí, está mal traducido en la Biblia que Jesús va a venir como entre las nubes. No, va a venir en medio de un torbellino. Sí, entonces, si tú no tienes conocimiento de los asuntos celestiales de Dios, sí, que te da a conocer los libros de Enoc, sí, y aún los demás otros libros, tú nunca vas a poder comprender lo que enseña Apocalipsis 12. Sí, y ahí es el problema, ¿sí? Donde la gente dice, es que va a caer un asteroide. No, están entendiendo, ¿sí? El asunto de las fechas, como el pasado 15 y 16 de mayo, que va a caer un asteroide. No, señores, yo estaba hablando que iba a caer un ángel, ¿sí? Que para empezar, ¿sí? A gobernar la tierra, que muchos lo conocen como anticristo. Sí, entonces cuando Dios da una fecha en determinado tiempo, sí, te está hablando espiritualmente, ¿sí? Entonces, son temas muy delicados, ¿sí? Donde a mí me llevaría y me absorbería mucho tiempo explicarlo. Yo ahorita además estoy limitado a, ¿sabes qué? Ahí comparto la información, quien tenga entendimiento o conocimiento de los demás libros lo podrá comprender. Sí, dedicarme de nuevo, sí, a estos asuntos, sí. Yo finalicé un ciclo con mi último cartel que está ahorita como foto de portada, Babilonia 70, donde se da a entender, sí, que Dios, que al cumplir aniversario los masones el día 1 de mayo y 5 de mayo, sí, se empieza a desarrollar el cuarta bestia del Apocalipsis. La cuarta bestia del Apocalipsis es una mezcla entre Babilonia, sí, en los tiempos de Nimrod, y Roma, sí, el primer reino y el cuarto reino. Esa es una mezcla.
Entonces, el cuarto reinado de la bestia que habla el libro de Daniel, sí, es una mezcla entre Babilonia y Roma. Entonces, ellos están desarrollando, sí, su agenda, sí, por medio de su calendario. Y Dios está desarrollando su agenda por medio de su calendario judío, si quieres llamarlo así, porque nosotros tenemos entendimiento y sabiduría de que el calendario de Dios lo menciona los libros de Enoch. Sí, pero bueno, sí, entonces los eventos que están sucediendo actualmente referente a la guerra o proféticamente como el cumplimiento de Israel de 70 años están basados o están hechos o se están desenvolviendo en base al calendario judío. ¿Sí? Donde el año nuevo judío, el próximo año nuevo judío, 5780, ¿sí? Se empieza a desarrollar los últimos 10 años, ¿sí? Que a nosotros se nos fue revelado, que es la generación 80, donde la generación 80 es la generación fuerte o robusta que va a contender, ¿sí? Contra los antiguos ángeles caídos. Sí, y aquí tienes que comprender que el primer reino, que es Babilonia, estaba al frente aquí Nimrod. Sí, y estaba al frente quien Tamuz, que es el falso Cristo. Entonces, eso te interconecta con las antiguas civilizaciones, con Sumeria. Sí, entonces tú tienes que tener no solamente conocimiento de la Biblia, de los tiempos y sazones de Dios a través de su calendario o de sus fiestas, sino que también tienes que tener conocimiento de las antiguas civilizaciones, ¿sí? Para comprender, sí, que la figura del anticristo es Tamuz. Tienes que comprender y saber qué fue lo que pasó en los tiempos de Nimrod y Tamuz, ¿sí? Entonces tienes que tener mucho conocimiento, mucho tiempo de estudio, ¿sí? Que la iglesia actual no lo va a comprender, porque dice, si no está escrito en la Biblia, no lo creo, ¿sí? Y ahí se van a quedar, en ese nivel de entendimiento. Entonces, hay personas, ¿sí? Que tienen tiempo para esto. Yo no. Sí, mi canal se llama Proyecto Apolo, en referencia a Apocalipsis 10, te va a interconectar con los últimos 10 años que nos quedan, y Apocalipsis 10 te va a interconectar con el libro Melquisedec, donde te habla que 6 años va a estar prueba el pueblo de Dios, y el séptimo viene del arrebatamiento, donde dentro de las fiestas de otoño, en Sukkot. Sí, entonces la huida es en invierno. Sí, entonces ese es mi canal. Sí, no es un ministerio que te pida dinero. Sí, entonces nosotros o yo no me estoy costeando, ¿sí? Mis gastos, ¿sí? Y he descuidado por amor a Dios o por obediencia a Dios, ¿sí? Me he descuidado mis asuntos personales y de mi negocio por dedicarle tiempo a sus asuntos, ¿sí? Entonces, ahorita tengo asuntos importantes que hacer referente a mi negocio. Voy a estar desconectado como 3-4 días. Sí, de hecho pedí prestado ese teléfono, tengo que irme. Y bueno, solamente quería decirte, sí, Damián, es que me disculpe si hablé un poco fuerte, pero mi foto de portada que hice Babilonia 70 está dedicado a los pastores, sí, que donde ellos creen que solamente orando por ti se resuelven los problemas. Y no. La Biblia enseña que tiene que haber 5 ministerios, que una iglesia debe estar integrada por 5 ministerios. Y uno de esos ministerios es el ministerio de maestro. Te está dando a entender que si el maestro Jesús o la sabiduría del maestro Jesús, si no está dentro de una iglesia, simplemente no está completa. ¿Sí? Pero nos han hecho entender, ¿sí?, que un pastor debe estar al frente de una iglesia. Eso es lo que el sistema religioso te da a entender. Llámese un rabino, un fariseo, o un pastor, o un obispo. Entonces, ese es el nivel de entendimiento que tiene la iglesia actualmente. Sí, cuando la Biblia enseña que debe haber 5 ministerios y entre ellos debe haber un maestro. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la propia iglesia? Hay envidia, hay contiendas. Sí, entonces no entienden que debe haber una persona que debe estar dedicado a estos asuntos, sobre todo los asuntos proféticos. Sí, entonces, por causa de muchos ministros que están dentro de iglesias apóstatas, es que este conocimiento no puede llegar a sus iglesias. ¿Por qué? Porque no han entendido que son 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Sí, y que el dinero que entra a la iglesia primero tiene que utilizarse para el segundo gran mandamiento, hacer las obras de justicia, ayudar al prójimo, y segundo, para que se sustenten aquellos 5 ministerios que están dentro de la iglesia. Sí, por lo consiguiente, sí, mi canal es un canal libre, abierto. Ahí está, lo que les interesa, ahí está, agarren la información. Sí, entonces no dependemos nosotros ni andamos pidiendo dinero.
Sí, cuando yo me salga de mis, cuando yo salga de mis compromisos, que los tengo encima por dedicarme a estos asuntos, sí volveré tal vez a seguir publicando y haciendo live, sí, o cuando tenga ya mi celular. Sí, entonces por lo pronto lo único que puedo decir, tienen que entender, sí, que si Dios te dice por revelación Apophis, tú tienes que indagar qué significa Apophis, sí, o Veno, Nibiru, Anticristo, Apocalipsis 12, para poder comprenderlo. Porque los asteroides no son asteroides, sino es la manifestación visible de un ángel cayendo a la Tierra. Sí, para que tú puedas entenderlo tienes que tener conocimiento de los libros de Enoch y de los otros libros. Sí, y para eso tienes que apartarte, salirte de la iglesia. Entonces, ocupen todo lo que logren entender de mis estudios y bueno, hasta que yo resuelva mis asuntos, sí, que no se resuelven con oración, sino trabajando con dinero, sí, yo volveré nuevamente a publicar y hacer más live. Por lo pronto no tengo ni celular, ni tengo el tiempo y tengo mis compromisos encima. Así que bueno, espero darme a entender y discúlpame, Dameli, si te hablé, si escribí de esa manera un poco dura, pero no es contra ti. Nosotros entendemos que hay ovejas que quieren comprender lo que está pasando actualmente. Sí, yo lo único que te puedo decir que ya finalizaron los 6.000 años, ahorita viene juicio para todas las naciones que han caído en apostasía. Sí, que tienes que guardarte en verano, porque en verano, a donde entendemos, es la guerra. En otoño es la liberación de Israel, sí, y en invierno es la huida. Entonces tienes que prepararte todo verano para sustentarte en otoño y para que te sustentes en invierno. Sí, porque en invierno es la huida. Esto es lo que entendemos. Sí, entonces, tal vez para que tengas una idea por qué razón está sucediendo lo que actualmente está sucediendo en el mundo. Sí, donde a partir del día 1 de junio o 4 de junio que empieza el tercer mes de Sivan, sí, las cosas, sí, hablando climáticamente, van a empeorar, porque el libro Enoch, capítulo 80, 81, 82, enseña que por causa de la apostasía, sí, el sol va a hacer su recorrido en la noche, o sea que va a alterar todo el sistema climático. Sí, para que así, de esa manera, el pueblo de Dios vuelva nuevamente a los caminos de Dios, como en la antigüedad, y Dios mande a sus Elías. En fin, es mucha información. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, tengo que irme y pues discúlpame, hermana, pero esa palabra no es para las ovejas, sino para los lobos rapaces que están dentro de las iglesias, sí, gastándose el dinero de la Grey en sus deleites y no están entendiendo los tiempos porque simplemente no tienen ni el conocimiento, sí, y por causa de su avaricia no pueden sustentar otros ministerios. Solamente quieren que se instaure o que el ministerio de pastor, sí, o evangélico predomine en la iglesia cuando deben ser 5. Sí, entonces bueno, nosotros lo que hacemos es que aportamos hasta donde podemos, sí, y se acabó. Sí, entonces bendiciones, Damelis, y bueno, así que también por ti comparto este video, sí, porque tú has entendido esto. Bueno, bendiciones. Hoy es jueves, las 8, ya tengo que irme, jueves 23 de mayo, 8:04 de la noche. Bendiciones, hasta luego, me voy.